Reciban un saludo cordial de la Universidad Técnica del Norte de la modalidad de educación en línea. Estamos en el módulo de física. En este caso, la unidad 1, la unidad 2, la naturaleza de la física y magnitudes vectoriales. Bienvenidos. Bien, siempre hay que tomar en cuenta, hay que silenciar el micrófono para evitar interrupciones, las dudas, las inquietudes que se generen, acudir al foro respectivo. La agenda que se tiene previsto tratar el día de hoy: conceptos básicos que hacen referencia a la introducción de la física, conversión de unidades, notación científica, análisis dimensional, magnitudes vectoriales y operaciones entre vectores. Bien, partamos de conceptos físicos. La física es la ciencia que estudia el funcionamiento del universo desde el movimiento de la materia por el espacio y el tiempo hasta la energía y la fuerza. La física utiliza el método científico para descubrir los principios básicos que lo gobiernan. El método científico tiene sus etapas, sus fases en las cuales se debe desarrollar para construir ciencia, construir conocimiento, generar nuevo o hacer investigaciones. Parte del planteamiento del problema a través de la observación, la búsqueda de información, esta ya sean distintos medios que se pueden manejar, internet, revistas, entrevistas, libros, etc. La formulación de hipótesis se refiere a plantearse una pregunta a la cual debe ser resuelta favorable o probablemente. Eso dependerá de la investigación que se haga. La experimentación y recogida de datos, pues, es la que nos va a decir si es que la hipótesis esta es válida o es falsa, se acepta o se rechaza. El análisis de resultados, se trata de ordenar la información por medio de tablas, gráficos, y la obtención de resultados y conclusiones para luego hacer las publicaciones respectivas. Aquí tenemos todos los artículos científicos, tesis, monografías, libros, entre otros documentos de investigación. Bien, vayamos a la conversión de unidades. Magnitud, propiedad o cualidad que es susceptible a tener un valor de medida, sea este principalmente cuantitativo y luego será cualitativo. Las unidades del sistema de unidades, conjunto de referencias que se elige arbitrariamente para medir todas las magnitudes. La principal, como base, el Sistema Internacional de Unidades, SI, permite unificar criterios respecto de unidades de medida que se usarán para cada magnitud. Las magnitudes que sobresalen, que se estudia, fundamentales, complementarias o suplementarias, y las magnitudes derivadas. Las unidades fundamentales, estas provienen de conceptos básicos asignados a unidades de acuerdo a los conceptos tanto longitud, masa, tiempo, entre otras. Las más principales, longitud, masa y tiempo, las que siempre en física se estará estudiando al inicio, para luego ver corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Las magnitudes complementarias, el ángulo sólido, el ángulo plano, que es la unidad de medida, el radián, el estereoradián. Las magnitudes derivadas, estas nos permiten medir muchas magnitudes a partir de las fundamentales. Frecuencia, fuerza, presión, esfuerzo, energía, trabajo, potencia, entre otras, muchas de ellas, y con su respectivo nombre, su respectiva simbología, y expresadas en función de las unidades del sistema internacional, parten de las fundamentales. Resistencia eléctrica, conductancia, flujo magnético, bueno, muchas otras que inclusive acá no están. La tabla de conversión que es importante manejar o tener, esta es una que yo propuse para este video, pero hay muchas otras, todas dependerán de la necesidad de la conversión que se necesite, pero como estándar se puede manejar esta. En el internet encontraremos muchas otras de este tipo de tabla de conversión para el tiempo, la masa, la presión, longitud, área, volumen, fuerza, etcétera, ¿no? Temperatura, aquí que no está considerada, en química se usa mucho la parte de temperatura. Bien, pero nada más que es una relación que existe entre las unidades. Acá, por ejemplo, podemos ver la más usada o común. Un metro cúbico es 1000 litros, es 10 a la sexta centímetros cúbicos, o es 35.3 pies cúbicos, o un litro también es 1000 centímetros cúbicos, o es igual a un decímetro cúbico. Son correspondencias que me permite transformar en función de las unidades que se esté trabajando, nada más. Hay otras en internet, haga uso según la necesidad. Luego vienen la conversión de unidades, las tablas de prefijos dentro de lo que es múltiplos y submúltiplos.
Entonces, eso también es interesante conocer y tener siempre pendiente. Deca, 10 a la 10 a partir de la unidad base. Hecto, 10 al cuadrado. Kilo, 10 al cubo. Mega, 10 a la sexta. Giga, tera, peta, hexa. Esta se refiere a los múltiplos. Los submúltiplos, unidades pequeñas. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Cada una con su respectivo valor o su respectiva equivalencia, tanto en notación científica como en parte decimal, que ya vamos a ver en qué consiste esto de la notación científica. Justamente lo que decíamos es una manera rápida de representar los números utilizando potencias de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números tan grandes, macrounidades medidas entre galaxias, satélites, etcétera, o números tan pequeños como puede ser el tamaño de una partícula, de un átomo, etcétera. Entonces, el modelo, la estructura de la notación científica va a tener su número, su valor, conocida como mantisa. Voy a permitirme señalar. Como mantisa, la cual debe estar en números mayores o igual a 1 y menores a 10. Y la base 10 siempre, la base 10 y el exponente n, donde será un número entero que recibe el nombre de exponente. Entonces acá podemos ver las partes, la parte entera, la parte decimal. ¿Sí? Este número es la mantisa, un número que siempre tiene que estar, sea desde 1 hasta menor a 10, y la potencia en base 10. Para trabajar en las operaciones de notación científica hay que recordar las propiedades básicas de la potencia, que son conceptos básicos que se estudian dentro del álgebra o la aritmética. Entonces, para la suma y la resta, siempre que las potencias de base 10 sean las mismas, es decir, los exponentes de las bases tienen que ser iguales para que se pueda sumar o se pueda restar. En este caso se saca factor común esta base y se suma o resta sus coeficientes. Si es la multiplicación, para poder multiplicar hay que tomar en cuenta esta propiedad que dice bases iguales, se conserva la base y se suma los exponentes. En la división, para dividir cantidades escritas en notación científica, se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. Si las bases son iguales en la división, la regla dice conserve la base y reste los exponentes. Ahí tenemos los ejemplos para recordar algo que son conceptos conocidos y estudiados mucho en aritmética y en álgebra. La potencia se eleva el coeficiente a la potencia y se multiplica los exponentes. ¿Sí? Acá tenemos una transformación. Esta es una potencia de potencia, x a la m y esto a la n es igual a x a la m por n. O en su defecto, bueno, estos, por favor, mucho ojo, son exponentes. Son exponentes. Acá, si queremos transformar, si tenemos una radicación, entonces podemos hacerle también potencia, aplicando las propiedades de la potenciación y la radicación en este caso. Bien, veamos un ejemplo. Ahí está el enunciado, una piscina mide 50 metros por 25 metros y por 6 metros. Calcular la cantidad de agua expresada en litros y en notación científica que caben en una piscina, si el nivel del agua está a 50 centímetros del borde. Entonces partamos de sacar información. El volumen sabemos que es el producto de sus lados, lado por lado y por lado. En este caso 50 por 25 por 6. Y deben estar en la misma unidad, que en este caso son metros. Entonces el volumen total de esta piscina será 50 por 25 y por 6, es 7.500 metros cúbicos. Algo adicional nos dice, el nivel del agua está a 50 centímetros del borde. Eso significa que no está completa en la piscina, por lo tanto hay un volumen que está sin agua y este es el borde el que nos va a indicar. Entonces, como está en centímetros, yo quiero expresar en metros. Hago una relación de correspondencia. En física, un metro equivalente a 100 centímetros. Entonces, si quiero eliminar centímetros, debo poner, si está en el numerador, al denominador, la misma unidad para que se pueda eliminar en este caso. Y aquí podemos ver que tenemos 0,5 metros. Ahora, el volumen sin agua será los 50 de largo, los 25 del ancho
y los 0,5 de profundidad, que es la parte que no está con agua. Eso significa 50 metros por 25 metros y por 0,5 metros de 625 metros cúbicos. Recuerde que estamos en volumen y el volumen es unidades cúbicas. Entonces tenemos el volumen sin agua 625 metros cúbicos y el volumen total, recordemos, 7.500 metros cúbicos. Entonces, el volumen del agua será la diferencia entre el volumen total de la piscina restando o quitando el volumen de la parte que no tiene agua. Eso significa 7.500 metros cúbicos menos 625 metros cúbicos. Eso nos da 6.875 metros cúbicos. Hemos terminado, ese es el volumen del agua. Pero nos dice algo que exprese en litros y además que debe estar en notación científica. Pues bien, entonces partamos de algo. Recordemos lo que habíamos mencionado anteriormente, la tablita de conversiones, ¿no es cierto? A ver, si yo quiero, estoy en metros cúbicos, ¿cómo llego a litros? Dice un metro cúbico es 1.000 litros, o un litro es un decímetro cúbico, o 1.000 centímetros cúbicos. Entonces, todas estas conversiones posibles podemos usar para hacer la transformación en este caso. Listo, entonces, voy a transformar los metros cúbicos a decímetros cúbicos, porque si me acuerdo de mi relación, de mi tabla de correspondencia, dice que un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, si es que encuentro en decímetros, ya tendré en... Hago la conversión. La teoría me enseña y me dice que un metro son 10 decímetros. Pero si están al cubo, elevamos al cubo tanto el numerador como el denominador. Así es de simple la conversión de unidades para todas ellas. Es decir, como quiero eliminar metros cúbicos, entonces metros cúbicos debe ir al denominador. Y por teoría se sabe que un metro son 10 decímetros. Pero acá tenemos metros cúbicos, por lo tanto debo elevar al cubo tanto al numerador como al denominador. Y tengo 10 al cubo, que es decímetros cúbicos, porque metros cúbicos y metros cúbicos se han simplificado. Entonces, eso es 6.875 por 10 al cubo decímetros cúbicos. También por la tabla de conversión sé que un litro es equivalente a un decímetro cúbico o un decímetro cúbico es igual a un litro, por lo tanto, si quiero eliminar el denominador con el numerador, pues debo poner la respectiva equivalencia en ese sentido. Según la necesidad, puedo decir en el numerador un litro es igual a un decímetro cúbico, como en este caso, o en su defecto, si es que necesitase decir un decímetro cúbico es a un litro. Todo eso depende de la necesidad. En este caso necesito decímetros cúbicos simplificar, por eso está en el denominador. Y me queda litros, entonces será 6,875 por 10 a la sexta. Aquí ya es litros. ¿Ya? Esa es la conversión que se usa para la parte de conversión de unidades. Bien, veamos análisis dimensional. Toda unidad física está asociada a una dimensión física. El análisis dimensional sirve para expresar una magnitud derivada en términos de las magnitudes fundamentales. Comprueban la veracidad de las fórmulas físicas. Si yo tengo una fórmula y necesito verificar si es correcta o está bien aplicada, una de las formas es hacer el análisis dimensional y aplicando la homogeneidad, que ya vamos a ver de qué se trata. Sirve para deducir las fórmulas a partir de datos experimentales. Ecuaciones dimensionales. Son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las fundamentales y se utiliza para ello reglas básicas del álgebra, excepto la de la suma y la resta. Mucho ojo en este caso, excepto la suma y la resta. Se lee ecuación dimensional de A, debe estar siempre entre corchetes para hacer referencia a que estamos hablando de una ecuación dimensional. Toda una unidad física está asociada con una dimensión, ¿sí? La velocidad, tendremos velocidad representado dimensionalmente como el espacio sobre el tiempo. El espacio es L mayúsculas y también siempre serán mayúsculas las dimensiones, y T, el tiempo, T mayúscula. Y aquí podemos ver el análisis dimensional de muchas de las magnitudes derivadas que existen a partir de las fundamentales, de velocidad, área, volumen, etcétera, entre otras. El principio de homogeneidad. Si una expresión es correcta en una fórmula, se debe cumplir que todos sus miembros deben ser dimensionalmente homogéneos, de esta forma.
Si yo tengo una expresión E menos A más B más C es igual a D, esta es una ecuación dimensional, sus dimensiones, o esta es una ecuación, perdón, vamos a borrar esta parte. Decía, si yo tengo una expresión, una ecuación, esta es una ecuación cualquiera, si quiero expresar como dimensiones, me dice la regla que cuando sea sumas y restas se trata de una igualdad de dimensiones. Es decir, la dimensión de E es igual a la dimensión de... A ver, estábamos en análisis dimensional, partamos de recordar el principio de homogeneidad. Entonces decíamos, si es que se tiene una ecuación, cualquiera que sea esta, con sumas y restas, ejemplo, E menos A más B más C igual a D, dimensionalmente todas las sumas, todas las restas son iguales. La dimensión de E es igual a la dimensión de A, es igual a la dimensión de B, a la dimensión de C y a la dimensión de D. Entonces, este principio es muy básico y es muy importante dentro de las ecuaciones dimensionales porque esto nos permite resolver muchas de ellas que parece que no tuviesen solución. Encontrar la dimensión de R de la siguiente expresión o fórmula física. R es igual a X más T, de X al cuadrado menos Y, de Y al cuadrado más Z. Entonces, vayamos a algo más que le dice acá donde T es el tiempo. Entonces, hay que recordar en la tablita de unidades o de análisis dimensional de las unidades fundamentales, vemos que tiempo es T mayúsculo. Pero también por el principio de homogeneidad sabemos que X más T es igual a dimensión de X es igual a dimensión de T. Dimensión de X al cuadrado es igual a dimensión de Y. Dimensión de Y al cuadrado es igual a dimensión de Z. Eso lo tenemos visualizando acá en esta parte. Esto producto de el principio mencionado anteriormente. Entonces, X es igual a T. ¿Por qué nos dice que X es igual a la X más T? Entonces los dos se deben igualar. X es igual a T. Y es igual a X cuadrado. ¿Sí? Acá. Y Z es igual a Y cuadrado. Por lo tanto, Y es igual a T cuadrado y Z es igual a T a la cuarta. Listo, entonces, X es igual a T, eso significa que es X. X cuadrado es igual a Y, por lo tanto, eso es Y. Y al cuadrado más Z es igual a Z. Cada una de ellas sabemos que es X, T, Y, T cuadrado y Z, T a la cuarta. Si hacemos el producto T por T al cuadrado por T a la cuarta es T a la séptima. Entonces, el análisis dimensional de esta expresión será T a la séptima. Es lo más complejo, por así decirlo, en este caso del análisis dimensional de este tipo de expresiones. Pero nada complicado, cuando se tenga sumas, restas, hay que aplicar el principio de homogeneidad donde le dice que son iguales. Estoy sustituyendo el menos o el más por el igual. Hablando dimensionalmente. Veamos la parte de vectores. ¿Qué es un vector? Es todo segmento de recta dirigida en el espacio. Posee unas características que son origen, módulo, dirección y sentido. El origen, también denominado punto de aplicación, puede ser tanto en el plano como puede ser en el espacio. El módulo es la longitud o tamaño del vector, es decir, desde el origen hasta donde el vector termina. Esta distancia es el módulo. Y siempre debe ser positivo. Eso significa valor absoluto. La dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. La dirección será el ángulo, ¿cierto? Y el sentido nos indica mediante la flecha que puede estar esta, sea positivo o sea negativo según la dirección del vector que se encuentra. Esto es en teoría. Representación de los vectores. Los componentes rectangulares. Un vector son los datos que conforman dicha información. Es necesario tener un sistema de coordenadas expresado tanto en el eje X como en el eje de las Y. El vector A, representado siempre con una flecha que indica la dirección y el sentido, es igual al vector en las X más el vector en las Y. Es decir, componentes en el eje de las X más el componente en el eje de las Y. Si estuviese en el espacio, más el componente de las Z. Si tenemos acá el ejemplo 3,6 del vector A, eso significa que 3 es en X y 6 es en Y. Representación en forma polar. Son las representaciones como los vamos a tener a los vectores en nuestro análisis que hagamos posterior a estos temas de física. Un vector de dos dimensiones indica su módulo. Aquí está el módulo, ¿sí?
que es la distancia que decíamos desde el origen hasta donde el vector termina, y el ángulo con respecto de la horizontal. Y esta es una representación en forma ¿qué? En forma polar. Es decir, va a tener ¿qué cosa? El módulo y el ángulo. Acá otras formas de intercambiar, sea en forma rectangular a polar o viceversa. Si yo tengo mi vector en forma polar, las componentes en X está dado por el módulo, que es R, por el coseno del ángulo. Si quiero las componentes en Y, será al módulo por el seno del ángulo. Y si tuviese las componentes en forma rectangular, el módulo está dado por R es igual a la raíz cuadrada de los componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado. El ángulo, para representar en forma polar, es la tangente a la menos 1 o el arco de la función tangente de A sub Y. Aquí es A sub Y, aquí es A sub Y, A sub Y sobre A sub X. Siempre A sub Y sobre A sub X. Mucho cuidado en este caso. Siempre será las coordenadas de Y sobre las coordenadas de X para encontrar el ángulo. Otra forma de representar o que se encuentra un vector son en formas en coordenadas geográficas. Estas representan coordenadas equivalentes para Y positivo el norte, para Y negativo el sur, para X positivo el este, para X negativo el oeste. Es decir, estará representado como norte, sur, este y oeste. El vector A está formado por R, que es el módulo, y el rumbo. Ejemplo. El vector D está compuesto por 6 metros, norte 60 grados oeste. Claro, y eso nos dice acá rumbo. La dirección medida desde el norte o el sur con el este o el oeste. Siempre desde el norte hacia el este o el oeste o desde el sur hacia el este o el oeste. En este caso, el vector D es 6 metros, norte 60 grados, y aquí está 60 grados hacia el oeste. El vector A podemos ver 10 metros desde el sur, medidos 40 grados al oeste. Si aquí trazo otro, tengo que identificar desde el norte este ángulo. Ejemplo, se me ocurre acá llamar el vector D. Entonces será la medida, qué sé yo, 20 metros, 20 kilogramos, 20 kilogramos fuerza, 20 newtones, etc. Y la medida desde el norte hacia el este. Siempre será de esa manera. Vector unitario. El vector unitario es aquel que tiene módulo 1. Siempre el módulo del vector unitario va a ser la unidad. Eso significa que voy a tener un vector, un valor unitario en X y un valor unitario en Y. La suma al cuadrado del valor unitario en X y Y debe ser siempre 1. Por eso dice el valor unitario es 1. Para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector hay que dividir este último para su módulo. Un vector unitario puede emplearse para definir el sentido que va a tener el vector dentro de los componentes del vector. Y su representación siempre IJ. Aquí tenemos el vector unitario de A, es igual al vector A sobre E. O también lo puedo representar como el vector A sobre el módulo de A. Recordemos, anteriormente decíamos que es el módulo. O también podemos representarle de esta manera como el módulo del vector. Y el vector será al módulo del vector por el unitario. Todas estas son formas de representar los vectores. Son fórmulas que nos ayudan a identificar rápidamente cómo podemos, de acuerdo a la necesidad, manipular el vector. Acá tenemos el vector A, compuesto por A sub X más A sub Y. El vector A también como el módulo por el coseno del ángulo más el módulo por el seno del ángulo. ¿Sí? Todas estas son formas de representar los vectores. Operaciones de vectores. Suma, resta de vectores. Hay tres formas de sumar y restar vectores. Dos de ellas son gráficas, el paralelogramo y el método de polígono. El paralelogramo no es difícil de entender. Le dice la teoría, trace una paralela al vector A partir del vector de la finalización o culminación del vector B. Aquí está culminando el vector B. Entonces, en este punto trace una paralela al vector A. Lo mismo en el vector B. Este de color azul es el vector B. Me dice, trace una paralela donde culmine el vector A.
Aquí está culminando el vector A y voy a trazar una paralela. En este punto es donde se corta tanto la prolongación de las paralelas del vector A y el vector B. A partir del origen trazo una recta hasta el punto de corte y ese es el vector solución del vector A más el vector B. Entonces, ¿en qué consiste? Trazar paralelas de A. Aquí está A, es una paralela. Y acá está el vector B, que es una paralela del vector B. Esa es una forma para hacer el gráfico y poder luego demostrar analíticamente que tanto el gráfico coincide con lo que me dice la parte. Otro método, el polígono. El método del polígono consiste en trazar el vector A. Aquí está el vector A. Termina el vector A, trazo nuevamente un eje imaginario, XY, y trazo el vector B. Y donde termina el vector B, y a partir del inicio del primer vector, esa será A más B, la suma de los dos vectores. Ahora, en los dos casos, ¿qué pasaría si fuese resta? Sería lo contrario, nada más. La forma analítica, el vector A es igual a A sub X más A sub Y, el vector B, B sub X más B sub Y. Estoy representando para poder hacer la suma de forma más fácil. Esto es en forma que en coordenadas rectangulares, las X y las Y. Y me dice la solución, el vector resultante A más B, como podemos ver en nuestra gráfica, está compuesto por A, vector A más vector B. La resultante serán las componentes de X, suma algebraica de las componentes de X, más las componentes en Y. Así de sencillo, la parte de suma o resta de vectores. Ya vamos a ver luego un ejemplo y ahí entenderemos mejor esta parte. Veamos el producto punto. El producto punto es conmutativo, el producto de dos vectores. Las operaciones en vectores suma y resta tienen formas de resolverse por el método del paralelogramo, método del polígono o analíticamente. El producto tiene dos formas, producto punto y producto cruz. Veamos el producto punto. Si se tiene dos vectores, A por B, el producto punto representado con un punto, por eso se llama producto punto o producto escalar. A por B es al módulo de A por el módulo de B, el módulo de A por el módulo de B, por el coseno del ángulo. ¿Sí? El módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. O también A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y. Recordemos que A sub X y B sub X son componentes, tanto en X como en Y de los vectores. O el ángulo, si es que quiero el coseno del ángulo, es al producto de los dos vectores sobre los módulos. El resultado es siempre un escalar. El ángulo es el menor ángulo entre los dos vectores, en este caso entre A y B. ¿Sí? Producto vectorial. Si tengo A vector A y B el vector, el producto vectorial siempre me va a dar, recordemos el producto punto, el producto de vectores anteriormente hablado, siempre me va a dar lo que dice acá, un escalar. Pero en este caso, cuando estamos hablando del producto vectorial, siempre será otro vector y un vector perpendicular al plano entre los dos. Si estamos hablando de A por B, este es un plano y este plano tiene un ángulo entre estos vectores. Y a partir de esto se traza un vector perpendicular y este es el producto cruz o producto vectorial, que también se define en función de la mano derecha, si es que va a ser positivo o negativo. Si es que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo será positivo y si se mide en sentido de las manecillas será negativo. Eso nada más. Y el producto cruz o producto vectorial de A y B es igual al módulo del producto A por el módulo del vector B, módulo del vector A por el módulo del vector B, por el seno del ángulo. O en su defecto, el producto vectorial de A por B será a las componentes en X más las componentes en Y por las componentes en X más las componentes en Y del otro vector. Por eso acá tenemos A sub X más A sub Y por B sub X más B sub Y. Eso significa que el producto vectorial de A por B es AX por BY, K, recuerde que es un nuevo vector, ¿sí? Es un nuevo vector perpendicular al plano, menos A sub Y por B sub X, K. O también lo podemos representar como una matriz de las componentes en X y las componentes en Y.
Si hacemos este producto a ser propiedad distributiva, vamos a tener una serie que identificar que son los recorridos que hace el vector unitario en el espacio, es decir, el producto de I por J, I por I, J por J, I por K, J por K, todos ellos. Entonces aquí están dados. Estas son las que nos permiten identificar que prácticamente este resumen de toda la tablita que vemos en esta parte se concluye en esta forma. Es decir, el producto de A cruz B no es más que la matriz o el determinante de las componentes en X y las componentes en Y. Para resolver esto, acuérdese lo que dice la regla de Sarrus: diagonales a la derecha se suman, diagonales a la izquierda se restan. Nada más. Es un determinante de 2 por 2, bastante sencillo de resolver. Bien, veamos las operaciones y ahí vamos a entender las fórmulas que habíamos puesto anteriormente. Dado dos vectores, el vector A, compuesto por 7 kilogramos fuerza, 155 grados, el vector B, menos 3i, menos 4j kilogramos fuerza, que también yo lo puedo representar de la forma polar, recuerden, la forma polar, para eso saco el módulo, sería menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y eso es 5 kilogramos fuerza. Y el ángulo es las y sobre las x. Claro, como son negativos, tenemos que identificar en qué plano se va a ubicar. Luego nos pide encontrar a menos b. Listo, vamos haciendo la gráfica, que es importante conocer la gráfica para verificar que coincide analíticamente. Vamos a hacer, se puede hacer por el método del polígono, por el método del paralelogramo o directamente a la parte analítica. En esta ocasión vamos por el método del polígono. El método del polígono nos dice, tras el primer vector, en este caso el vector A, 7 kilogramos, fuerza 155. 7 kilogramos, fuerza 155. Toda esta parte que podemos ver aquí, estamos trazando el vector. El método del polígono nos dice, cuando termine de trazar este vector, ahí vuelva a trazar un eje imaginario y a partir de este trace el nuevo vector, que en este caso es B. Y el vector B es menos 3i, menos 4j. Es decir, de acá menos 3i, seguramente por acá, menos 4j, seguramente por acá, y este es el vector que tiene 5 kilogramos fuerza y está a 233,13 grados. Claro, no olvide el método del polígono. El primer vector trazo, normalmente, según sus medidas, según sus valores. Una vez que culmina este vector, trazo un eje imaginario y a partir de este eje imaginario vuelvo a trazar el nuevo vector, que en este caso es B, y me dice que es menos 3i, menos 4j. Listo. Entonces, pero a mí me pide menos B. ¿Y qué será menos B? El opuesto. Si esto es B, el opuesto es la prolongación hacia el otro extremo, es decir, hacia este lado. Menos B. Claro, si me pidiese la solución de A más B, yo debería trazar desde acá, ¿no es cierto? Una línea hacia acá, y esto será A más B. Pero en este caso me pide A menos B. Entonces, la prolongación de B, con el mismo valor que 5 kilogramos fuerza, será A menos B, que es esta parte. Bien, veamos ahora analíticamente, esto es gráficamente, sea para A más B o para A menos B. Necesito las componentes rectangulares del vector A. Y recuerdo por teoría que es el módulo 7 por el coseno de 155, me da menos 6,34i, más 7 por el seno de 155, 2,96j. El vector B está en componentes rectangulares, pero en este caso me dice que es menos B, por lo tanto será menos, aquí está, ¿no? Menos el vector B. Si es 3i negativo y 4j negativo, pues si hago positivo será 3i, 4j. Esto es porque estoy poniendo un negativo, ¿cierto? Y hacemos la suma algebraica normal. Y al encontrar la suma encontramos el vector solución que es este vector, que tenemos acá, menos 3,34i más 6,96j. De igual manera, si vamos a la parte gráfica, es decir, menos 3 está por acá.
y 6,96 está en este sentido. O a su vez, yo voy a hacer la transformación en coordenadas polares para poder graficar tanto el ángulo, esos 7,72 que mide toda esta parte, y los 115,64 grados que es la solución. Y ahí está representado tanto de forma gráfica por el método del polígono como de forma analítica los cálculos, y coincide tanto la gráfica como sus respectivos cálculos. Ahora, si queremos hacer por el método del paralelogramo, lo podemos hacer. Eso queda de inquietud para que haga usted y compruebe eso. Dado los vectores, otro ejemplo, veamos, dado los vectores A, 8i más j kilómetros, y el vector B, 12 kilómetros, norte 15 grados, este. Encontrar el producto vectorial de A por B, el producto punto, el producto, y en este caso vamos a encontrar el producto escalar, no vamos a encontrar el producto vectorial, eso lo hacemos luego. Vamos, el producto vectorial A punto B. ¿Ya? Entonces, y el ángulo comprendido entre los dos vectores. Primero, requisito para poder hacer el producto punto de A por B, necesitamos expresar los vectores en forma de los componentes rectangulares. A sí se tiene. B está representada de forma geográfica, por lo tanto, hay que hacer la respectiva transformación a forma rectangular. Entonces, necesito medir el ángulo a partir del origen del eje de las X hacia el vector B en este caso. Eso significa que voy a tener ciertas medidas como son 75 grados. Entonces serán 12 kilómetros por el coseno de 75 más el seno de 75. Y eso me da 3,11 y 11,59. Listo. Entonces, por la fórmula, por la definición de teoría, decíamos que el producto punto de A por B es el producto de las X más el producto de las Y. Es decir, en este caso será 8 por 3,11 más 1, que es el vector de J, por 11,59. Y esto en kilogramos, en kilómetros cuadrados. Entonces, este producto tendremos 36,47 kilómetros cuadrados. Recordemos que el producto punto no es más que un valor escalar. Nos pide también el ángulo comprendido entre estos vectores, ¿sí? Recordemos que estamos en el producto punto. Para el ángulo necesitamos partir de su fórmula. Es igual al coseno del ángulo al producto punto de los dos vectores sobre el módulo de los dos vectores. Anteriormente ya obtuvimos el producto punto, es 36,47 kilómetros cuadrados, sobre el módulo de A, 8,06 kilómetros por 12 kilómetros. Al hacer los respectivos cálculos, aplico para el ángulo. Recuerde, si es que quiero saber el ángulo, será el inverso del coseno, o el arco de la función, en este caso, arco coseno de, y el ángulo es 67,85. Entonces ahí está, y esta es prácticamente la parte gráfica donde vemos que nos va a coincidir. Bien, veamos otro ejercicio, en este caso del producto vectorial. Dado dos vectores, el vector A, 60 kilómetros por hora, sur 18 grados oeste, y el vector B, 50 kilómetros por hora, y multiplicado por 0,48i más 0,889j. ¿Qué es este? El vector unitario. Entonces, el vector base, el vector unitario. Encontrar el producto vectorial de A por B, o A cruz B, y el ángulo comprendido entre estos dos vectores. Bien, para poder hacer aplicar las fórmulas que habíamos anotado anteriormente, necesitamos expresar los vectores en forma de componentes rectangulares. Para eso vamos a partir de lo siguiente. Si tenemos 60 kilómetros por hora sur, 18 grados oeste, como podemos ver en la gráfica, eso significa que yo necesito el ángulo comprendido desde el origen hacia el vector A. Hasta el tercer cuadrante sabemos por definición que tiene 270 menos 18 son 252. Por lo tanto, lo expreso en coordenadas polares, 60 kilómetros, que es el módulo por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. Fórmulas que anteriormente habíamos indicado.
Y al hacer los respectivos cálculos nos da menos 18.54, menos 57.06 kilómetros por hora. Lo mismo vamos a identificar en el vector B, como está en vector base, es decir, el módulo multiplicado por el unitario, por lo tanto voy a hacer la respectiva multiplicación, nada más que una propiedad distributiva. 50 por el valor para I y 50 por el valor para J. Por lo tanto me da el vector B menos 22,9 y 44,45 kilómetros. Listo, tenemos tanto el vector A como el vector B expresados en forma de componentes rectangulares. Ahora, con esto vamos a aplicar A cruz B o el producto vectorial de A por B. Entonces nos decía que aquí van los componentes de X, recuerde los componentes de X, aquí está, menos 18,54 para A y 22,9 negativo para B. Esto es X. Acá, para Y, recordemos, bueno, no es necesario que pase, lo vemos acá, aquí está, menos 57 y 44 sus vectores con sus respectivos decimales. Y estos, a su vez, multiplicados por el otro componente que es K. Y al hacer, no se olvide, esta es una matriz, deberíamos aplicar la regla de Sarrus, diagonal a la derecha, menos diagonal a la izquierda. Entonces es A cruz B menos 2130.77K, que es prácticamente un vector que es exactamente perpendicular al plano de A cruz B. Y ahí tenemos el producto cruz de estos dos vectores. Nada complicado, simplemente tomar en cuenta las fórmulas que hemos trabajado dentro de la teoría de cada una de las operaciones de vectores. Adicionalmente nos pide el ángulo comprendido entre los vectores. Entonces vamos de la fórmula. Recuerde, A cruz B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo. Entonces, si de acá despejamos el seno del ángulo, será igual a el módulo de A cruz B sobre el módulo de A por el módulo de B. Y en este caso tenemos la expresión. Esta debe ser siempre tomada en cuenta la parte, el valor absoluto. Si es que fuese negativo, solo nos quedamos con la parte del valor absoluto. Y el seno de teta será 0,710. Por lo tanto, el arco de la función es 45.26, que es el ángulo comprendido entre el vector A y el vector B. Listo, lineamientos generales, cartelera en línea, comunicación oficial, cafetería virtual, área social, trabajo colaborativo, dudas e inquietudes. Muchas gracias, les agradezco, hasta la próxima oportunidad.